Central FM, Equilibrio. Gobierno y sociedad, en diálogo constante, hablando de política con Roberto Trad. Y Roberto, te saludo de nueva cuenta. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Pedro. ¿Cómo estás tú? ¿Hoy tomaste café? Tomé café y se me cayó encima, pero aquí tengo una chamarrita O sea, nueva. que es por ósmosis. Es por ósmosis. Así es, mía. Luego hay quien dice que no, que se pone algo así en el ombligo y se asimila. Exactamente. Bueno, ¿Sí sabes eso? No, no sabía. Oye, tuve un cuate que se puso ahí un vasito de tequila ya. Y ya. Hasta el gorro. Nos seguimos alimentando. pongamos tranquilizantes al país, ¿no? Por Claro. el ombligo, por Algo favor. por el ombligo. Ya no más polarización. Ya llegó la Navidad, vienen las... Bueno, hoy quiero hablar, Pedro, de lo que van a ser las conversaciones durante las mesas navideñas, ¿no? Finalmente, la mayoría de las familias en este país seguimos divididas entre chairos y fifís, ¿no? Nos escuchamos todos los días las conversaciones en estas fiestas. Tienen que ver con cómo va el país, tienen que ver con, digamos, cómo nos sentimos con respecto al presidente, y el presidente sigue siendo el gran tema de conversación y cada vez divide más, ¿no? La encuesta, como hemos venido señalando, no se mueve ya mucho, se quedó en 57 puntos de aprobación el presidente y, como decíamos la semana pasada, ya no se va a mover. Entonces, ya para las Navidades, pues ya cada quien tomó su bando, y las Navidades normalmente son épocas de convivencia, de reflexión, donde vamos a ver en la mesa de las familias mexicanas todas estas discusiones, ¿no? Los que están con el presidente y los que están en su contra. Así está el país de polarizado. Entonces, hoy lo que quiero dar son tips para la conversación navideña para chairos y fifís. ¿Cómo defenderse? Primero vamos a hablar para los chairos, ¿cómo defender a este gobierno, Pedro? ¿Cómo defender a este gobierno? Y me parece que el punto central en la defensa de este gobierno está en el propósito que ha demostrado a lo largo de este año, y que en el caso del aumento del salario mínimo durante este último, de lo que sucedió la semana pasada, es exactamente el botón de muestra, Pedro, de la intencionalidad de este gobierno, ¿no? Ayer justamente tuve una de estas cenas navideñas en las que peleaban chairos y fifís sobre el tema. Decían, oye, es que el aumento al salario mínimo va a traer presiones inflacionarias y la irresponsabilidad de la economía y tal por cual, un poco en el enfurecido discurso fifí contra el chairo, hasta que un chairo se volteó y le dijo, según los grandes economistas y según los propios empresarios, que tú hace rato lo reportaste, Pedro, muchos de los empresarios, las cámaras, etcétera, avalaron al presidente en su aumento al salario mínimo. El efecto del aumento al salario mínimo no necesariamente está dirigido a mejorar los números en la macroeconomía, no necesariamente está dirigido a aumentar la inversión y los paradigmas, los indicadores de los paradigmas clásicos de lo que el presidente llama la era neoliberal, ¿no? Están orientados a la redistribución de la riqueza. Me parece que ese ha sido poco en política pública, si lo queremos ver desde los actos y no desde el discurso. Por primera vez, Pedro, hoy me disculpo con el público, siempre hablo del discurso, pero hoy vamos a hablar de los actos. En los actos, el presidente, este año, en política pública, en el diseño de la política pública, el gran indicador que persigue el presidente es la redistribución de la riqueza, no la generación de más riqueza, que en eso le podemos dar la razón a los fifíes, ¿no? En las mesas navideñas. Pero en lo que sí tienen razón los que defienden a este gobierno es que la política pública en general, y en particular esta última como botón de muestra, la del aumento al salario mínimo, está orientada a la redistribución de la riqueza. Y un poco yo sí quiero poner al público a pensar cómo quiere López Obrador ser recordado, cómo se autoevalúan ellos. Ellos no se autoevalúan, y lo tenemos muy claro, con los indicadores macroeconómicos, no se autoevalúan con las calificadoras internacionales, se van a autoevaluar al final de los 6 años
a partir de esa variable. ¿Qué tanto lograron redistribuir la riqueza? No qué tanto lograron generar más riqueza. Ojo, en su hipótesis, la redistribución traerá mayor generación, pero eso pues es una hipótesis que habrá que ver a lo largo de los próximos 6 años, ¿no? Ese es para que se defiendan los chairos de los fifís. Ahora, para que los fifís puedan defenderse de los chairos, pues está el tema de la inseguridad, ¿no? Me parece que ese es el gran pendiente del presidente, el más fuerte pendiente del presidente. Efectivamente, como lo reportabas en el resumen, pareciera que es no hay una política pública, digamos, en materia de seguridad clara y transparente. Hay un plan, hay una hipótesis de que la redistribución de la riqueza justamente traerá como efecto en el largo plazo la pacificación del país, pero no hay una acción de gobierno orientada a, como en otros casos, por ejemplo, en otros países, en otras ciudades, orientada a construir círculos de tolerancia, por ejemplo. O sea, no vemos claridad en la política de combate a la violencia. Siguen asesinando periodistas, siguen asesinando turistas, siguen asesinando gente de alto perfil, pero sobre todo siguen asesinando mujeres y gente de muy bajo perfil que están invisibilizados y que no salen en las noticias todos los días. Este año fue el año más sangriento en la historia de nuestro país. Entonces, ese es el gran pendiente para quienes no simpatizan con este gobierno. Ahí está el argumento en estas Navidades. El argumento es la inseguridad. Para quienes sí simpatizan con este gobierno, el argumento es la redistribución de la riqueza. Hay mucho trabajo en ello. Y en los dos temas que ahorita están de moda, que es primero el TIMEC y luego el tema de Genaro García Luna, bueno, en el caso del TIMEC, yo sí creo que pues con sus asegúnes, a mí me parece que fue una negociación exitosa, porque al final del día la frontera entre México y Estados Unidos ya está totalmente desdibujada. Somos dos naciones que conviven en un devenir diario, digamos, y sí es importante que empecemos a establecer reglas claras y parejas para pues para el intercambio comercial. A mí que me gustó del TIMEC, en particular, que nos impusieron los gringos, por cierto, el tema de los inspectores ambientales, que se habla muy poco de eso, tú lo mencionaste hoy, Pedro, también. Se habló mucho de los inspectores laborales, ¿no? Y el gran escándalo, y si madrugaron o no a SEADE y tal. Pero el tema de los inspectores ambientales sí es importantísimo, Pedro, porque este gobierno, que no le importa la agenda ambiental, le van a imponer desde los Estados Unidos una agenda ambiental a través de estos inspectores ambientales. Y finalmente, en el tema de García Luna y Felipe Calderón y todo este rollo, pues bueno, serán ahora sí que para quienes les gusta defender a este gobierno, está muy fácil sacar la carta del pasado, ¿no? Es que en el pasado estábamos peor. Entonces, en la mesa de Navidad, en la discusión familiar, cuando te estén diciendo, Pedro, oye, es que la violencia está incontrolable como nunca, siempre puedes sacar la carta de García Luna. Mira, cómo quien dejó entrar al narcotráfico fue Felipe Calderón a través de García Luna, y es su culpa, la culpa del pasado y no la culpa del presente. Y ahí, así van a ser las discusiones, Pedro. Híjole, pues salud. Estamos muy polarizados, Pedro. Sí, pero sí, miren, abrácense, es Navidad, quiéranse, no se separen, no vale la pena. Este gobierno dura 6 años, a tu familia la vas a tener toda la vida. Estoy seguro que me quedó por ahí marcada una cosa del comentario de Jacome, que lo vengo a poner aquí. Cuando hablábamos de la década perdida, ahí en los 80s, francamente no me gustaría que México entrara en el terreno de perder el tiempo. Así es. Ya lo decía el maestro Renato Leduc, sabia virtud de conocer el tiempo, amar a tiempo y retirarse a tiempo. Híjole, pero creo que eso es lo que padecemos. Si van a retomar el avión presidencial, ya tendríamos un año perdido con sus multas. Si retomarían el aeropuerto de Texcoco, ya hubiéramos perdido un año con muchas millones. O sea, con Evo retomaron el Estado Mayor Presidencial. Y perdimos también tiempo y dinero de haberlo recibido como si fuera el prócer más grande internacional, y lo sacamos. Bueno, nos hicieron que lo sacáramos. Se fue.
Se No, fue nos por hicieron que seguridad. lo sacáramos. No, hombre, que se va a ir. Lo fueron gacho. Gracias, querido Roberto.